Doctor Bernardo Santana, hablábamos del dolor abdominal agudo y hablamos brevemente, yo quiero abundar un poquitito de la diferencia, por ejemplo, de una pancreatitis aguda. ¿Con qué contamos para hacer ese diagnóstico de ese abdomen agudo que presenta ese cuadro aparatoso clínico, de manejo clínico? Por ejemplo, en diferencia a una úlcera perforada o a una vesícula perforada, para que la gente tenga una idea. Aquí estamos mirando las primeras imágenes donde vemos el tracto gastrointestinal, miren el apéndice, miren el colon, miren el intestino delgado y el estómago. Aquí tenemos una panorámica completa. Adelante. Mira, indudablemente que esta imagen demuestra francamente cómo está distribuido el intestino delgado y las otras vísceras dentro del abdomen. Vamos a ver la próxima. Fíjense cómo un paciente habitualmente llega al médico presionándose la barriga de que hay un dolor que no lo deja estar tranquilo, que tiene que flexionar su muslo, ¿verdad? Y el tronco para quitarse el dolor. Esa es la forma que habitualmente llegan al médico. Correcto. Si vemos otras imágenes, vamos a ver cómo aquí vemos la apéndice, que el 60% de los niños pueden tener dolor de inicio agudo y es la causa, inflamación de esta parte. Era un absceso. Vemos, esos son accesos e infecciones que puede haber en lo que se llama una peritonitis, que es el concepto general que antes se decía que una peritonitis mataba. Hoy día los médicos con el uso de buenos antibióticos prácticamente... Y con una cirugía hecha a tiempo también. Jugamos prácticamente con eso, gracias a la ciencia. Próximo. Aquí vemos la misma señora doblada. Esto es un proceso infeccioso que se ve en una radiografía localizada. Próximo. De esa misma manera, es un acceso localizado. Esta es muy buena. Mire el apéndice como se ve aquí, indudablemente explica que ese apéndice se tapa en el medio. De buena primera, un pedacito de heces fecales, o sea, lo que sería una semillita u otra cosa, puede ser lo que se tape ahí y comienza el proceso inflamatorio que a las 72 horas se rompe y se perfora y hace una peritonitis peligrosa. Próximo. El segundo caso que vemos en mujeres, más común en edad de los 30 a 40 años, es la inflamación de este órgano que se llama la vesícula biliar, cuando habitualmente tiene piedra dentro de ellos. La inflamación de ellos conlleva a un proceso que se llama colecistitis y el tratamiento sería la operación inmediata. El próximo caso, también vemos aquí infecciones localizadas, es indudable que son procesos infecciosos que hay en todo el abdomen. Aquí al lado izquierdo podemos ver el colon, o sea, esta parte de aquí, correcto, pero que viéndole el segmento, esta dilatación o debilidad de la pared es la inflamación, se llama divertículos. La inflamación de él se llama diverticulitis. Ese es el cuadro muy parecido a una infección o dolor, pero en el adulto, en la persona más de 50 años, del lado izquierdo. Por eso se dice que es la apendicitis del lado izquierdo del adulto. Claro, cuando nosotros tenemos un paciente joven con una historia de tomador de alcohol o que tiene enfermedad en la vesícula, puede ser que tenga una inflamación del páncreas, la llamada pancreatitis. Habitualmente nosotros no operamos las pancreatitis. Importantísimo. El manejo se establece mediante laboratorio, un buen examen clínico y obviamente una buena radiografía, como es el caso de una tomografía, y podemos nosotros decir que ese paciente tiene una pancreatitis, que dependiendo del tipo de pancreatitis, podríamos decir que el problema es grave, semigrave, y que en consecuencia el manejo es clínico, repito, no se opera, pero es un padecimiento muy peligroso que incluso llevan a la muerte inexorablemente. Correcto. En raros casos la pancreatitis se resuelve con cirugía cuando la causa viene de las vías biliares. Si la vesícula es la que produce la pancreatitis. Esa es una de las causas comunes, indudablemente el alcohólico que hace una pancreatitis es un poquito más difícil porque el páncreas se consume y realmente conlleva una pancreatitis mortal. Correcto. Ese habitualmente es el proyecto, pero nosotros lo que nos interesa saber con el paciente de dolor abdominal agudo es cuál es el diagnóstico. Porque se va a manejar uno con cirugía, otro sin cirugía. Hay que ser parco, es decir, no se puede ser precipitado en la toma de decisión. Hay que estudiar su paciente clínicamente con su examen que el médico puede hacer. Correcto. Y además los laboratorios que hablan de los glóbulos blancos están altos y otras enzimas podrían estar altas y que el médico finalmente puede establecer un criterio claro. Estoy frente a una peritonitis, ¿debo de operar o no debo de operar? El tiempo quirúrgico es fundamental en el momento adecuado. Y eso es una de las cosas
que da la experiencia de una figura como el doctor Bernardo Santana. En medicina es preferible esperar que precipitarse. Todo lo que se hace precipitado, no solamente en medicina, en cualquier aspecto de la vida, si usted actúa precipitadamente, usted tiene muchísimo mayor margen de error y de equivocarse. El médico que es pausado, que hace sus exámenes, que evalúa a su paciente 2 o 3 veces al día, porque un cuadro abdominal agudo conlleva a un contacto permanente tanto del clínico como del cirujano. Y hay un hecho, doctor, en nuestro país, el dominicano le tiene temor al médico cuando hay un probable diagnóstico de apendicitis aguda, porque muchos médicos en el pasado se precipitaron por diferentes razones y operaron sin necesidad de operar. Pero ya hay muchas cosas. Los médicos éticos pues, operan en el momento que hay que operar. Y contamos con muchísima mayor tecnología que anteriormente se dependía exclusivamente de la placa simple de abdomen para hacer un diagnóstico. Ya tenemos no solamente la tomografía, la misma sonografía en muchas oportunidades nos da el diagnóstico. La seriedad del médico que dice, yo creo que sí, hay que operar, que en mi convicción hay que operar y yo no voy a operar porque me interese otras cosas. Ante la disyuntiva de error diagnóstico, de no confirmación de diagnóstico, de duda en el diagnóstico, es preferible que se haga lo que se denomina una laparotomía exploradora y que el médico tenga la tranquilidad entonces de hacer un diagnóstico ya dentro del abdomen, que ocurre en muchas oportunidades también. De manera que brillante esta exposición del doctor Santana. Vamos a escuchar, como siempre, un mensaje final de él ante la presencia del dolor abdominal agudo, lo que usted debe hacer de inmediato. No se lleve ni del vecino, ni de ir a un farmacéutico para que le indiquen medicamentos y venga la hecatombe que acabamos de mencionar y que ha explicado brillantemente el doctor Bernardo Santana. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes.